Empate 1-1 en el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing, y en este video vamos a desmenuzar el partido, como me gusta decirlo a mí. Vamos a hacer un análisis táctico del encuentro, analizar por qué Racing hizo un buen primer tiempo y por qué en el segundo tiempo el equipo se termina cayendo, por qué Independiente, a quien le costó mucho esa primera parte, por qué termina mejorando en el complemento y cuáles son los motivos por los cuales termina llegando a ese gol del 1-1. Y también, por supuesto, que hablar de algunos rendimientos individuales que creo que han sido realmente muy, pero muy buenos y que valen la pena destacar. Así que, lo dicho, vamos a hablar de todo lo que dejó el partido estrictamente desde lo futbolístico. Así que ahora sí, arrancamos. Empate en el clásico, un empate que creo que termina siendo, creo que justo para empezar a hablar rápidamente y hacer un panorama general de lo que fue el partido. Creo que fue un encuentro en el que, como decía en el inicio, fue un primer tiempo en el que Racing, sin tener la pelota, terminó imponiendo sus condiciones porque fue el equipo que se sintió más cómodo, fue el equipo que creó mayor peligro, fue el equipo que obviamente termina abriendo el resultado, y un segundo tiempo en el que Racing termina cayendo abruptamente en su nivel, y el que termina imponiendo las condiciones es Independiente, que en el primer tiempo le había costado mucho, y ahora lo vamos a mostrar en algunas imágenes. Pero en el complemento el equipo de Bacari termina mostrando otra cara, termina teniendo la pelota, que la tuvo en prácticamente la totalidad del partido, pero que en el primer tiempo no le había podido dar mucho, no le había podido dar profundidad a esa posesión. Bueno, en el segundo tiempo termina mejorando, termina generando algunas ocasiones de peligro y obviamente acaba con ese 1-1. Por eso creo que el clásico en líneas generales, la verdad que estuvo bien que haya terminado en empate. Creo que es lo más justo viendo el desarrollo del partido. Un primer tiempo para Racing y el segundo tiempo para Independiente. Por eso el 1-1 me parece que hace justicia a lo que fue un clásico entretenido, un clásico que la verdad tuvo acción, se dio un buen nivel futbolístico. Se vio también, me parece que lo que proponen ambos técnicos, ¿no? Tanto Costas por Racing y tanto Bacari por el lado Independiente. Obviamente un clásico caliente, un clásico también que tuvo pica, sobre todo en el segundo tiempo, pero al fin y al cabo, en lo que nos interesa acá en el canal, que es estrictamente lo futbolístico, bueno, creo que termina siendo un clásico rico para analizar, por así decirlo. Vamos a intentar hacer, o voy a intentar, mejor dicho, hacer, además de los partidos de River, obviamente que siempre los analizo, bueno, tratar de analizar, además de los partidos de River, uno o dos partidos más de la fecha del fútbol argentino. Quería arrancar en esta fecha en particular porque, bueno, teníamos este clásico y creo que ameritaba analizarlo. Por eso, las próximas jornadas, después ya cuando se vengan las etapas de partidos de eliminación directa, seguramente también lo sigamos haciendo, pero en el transcurso de lo que queda de torneo, en estas fechas que restan, bueno, como digo, analizar uno o dos partidos más por jornada, además del de River, que obviamente siempre lo voy a hacer y siempre va a estar disponible en el canal. Así que vamos a empezar el análisis de este clásico, sin antes, por supuesto, que invitarlos a que se suscriban al canal, a que le den like al video si es que les gusta. Si les gustan este tipo de video, analizándolo tácticamente, desmenuzándolo como me gusta decirlo a mí, y demás, por supuesto que se agradece mucho que lo compartan. Que me sigan el resto de mis redes sociales y, bueno, ya saben todo lo demás. Así que vamos a empezar rápidamente porque es un partido, como digo, en el que se pueden sacar varias conclusiones, se pueden sacar varias cosas interesantes que nos dejó el encuentro. Empezando por esto, que es una jugada que ahora, si bien voy a mostrar cómo se pararon ambos, puse esta imagen porque fue a los 20 segundos, es la primera jugada del partido, y porque es un pantallazo de lo que va a ser el partido de Angulo. Este el lateral izquierdo de Independiente, que la verdad creo que fue una de las figuras del clásico, si no incluso la figura, porque la verdad que me gustó mucho el partido colombiano. Pero para que veamos esto, 20 segundos y cómo él rápidamente ya nos muestra lo que va a hacer durante, sobre todo en el segundo tiempo. ¿Qué es esto? Que es ahí, ¿no? Empezar la carrera ahí, empezar la conducción desde ahí, y después vamos a ver cómo termina la jugada con ese recorrido. Es cierto que hay una mini pared con tarsia, pero cómo la acción termina con Angulo llegando hasta esa línea final, tirando al centro y consiguiendo un córner.
Lo puse principalmente porque, insisto, después vamos a ver que en el segundo tiempo la importancia de Angulo fue realmente decisiva para que Independiente termine llegando a ese gol del empate, que justamente él lo hace, pero bueno, por eso quise poner esta acción en particular para que ya la tengan en cuenta. Vamos a empezar hablando, como siempre, me gusta empezar estos análisis con el parado táctico. Racing que tuvo sin pelota, con pelota en posesión, tuvo este 2-3-5, que fue esa línea de 3 que utiliza Costas por momentos, con Sosa de 5, pero que constantemente por ahí se mete para adentro. Pero bueno, en este partido fue ese 2-3-5 en cuanto a su estructura, ¿no? Con Di Cesare y Colombo como esos últimos, como los centrales. Después sí, con Sosa, Nardoni y Almendra. Y adelante en esos hombres más profundos, Martirena y Rojas dando amplitud. Por dentro, Solari y Salas. Y obviamente que el 9 Maravilla Martínez. Frente a Independiente, que se paró con ese 5-3-2 sin pelota. Con Independiente que fue un 4-2-3-1, pero obviamente sin pelota en fase defensiva. Se terminó armando en este 5-3-2 para justamente cubrir a esos 5 hombres más adelantados que tenía Racing. Por eso vemos que Angulo se cerraba justamente para emparejarse con Solari y que Independiente tenga, o mejor dicho, no quede en inferioridad numérica ante esos 5 hombres de Racing. Y después Tarsia, que esto es también clave para que lo tengan en cuenta, con la tarea de armar esa línea 5 justamente para controlar a Martirena, que después, como muchos ya sabrán, termina haciendo el gol. Y Tarsia también es uno de los responsables justamente de que el lateral uruguayo haya marcado. Esto de Racing, que en salida Independiente por momentos ponía a Millán, que fue ese hombre en ese 4-2-3-1, el hombre que jugó detrás del 9, detrás de Ábalos, que trataba justamente de taparlo a Sosa, pero Racing tuvo libertad para salir jugando, tanto con Di Cesare como Colombo. ¿Por qué? Porque quedaba solamente Ábalos para presionar tanto a los dos centrales como al propio Arias. Entonces Racing tuvo libertades para salir jugando. Después vamos a ver una acción que casi termina en gol, producto, o mejor dicho, tras una buena salida de Racing. Y esto también lo que decía antes, como Sosa, cuando el equipo no tenía la pelota, se terminaba metiendo entre centrales para armar esa línea de 3/5, pero cuando el equipo tenía la pelota, el equipo en posesión, Sosa ya prácticamente no aparecía como un número 5 con Nardoni y Almendra a sus costados como interiores. Vemos que Racing, repito, tuvo facilidades, no fue una buena presión la que ejerció Independiente, pero Racing tuvo facilidades para seguir jugando desde el fondo. Y esta es una acción particular porque es la primera acción de peligro que tuvo Racing. Una bocha larga de Di Cesare buscando a Maravilla Martínez, apostando por el juego directo. La pelota que va a quedar ahí bollando. Solari que la va a abrir acá abajo para... si bien acá puse Rojas, no, es Almendra quien después termina tirando ese centro. Y después acá, si bien antes de que Almendra tire el centro, vamos a ver allá arriba como Martirena ya le ganó la posición a Tarsia. Y vamos a sacarnos con esta imagen porque después en el gol vamos a ver que pasa algo realmente muy pero muy parecido, como el uruguayo le termina después ganando muy bien esa zona al futbolista Independiente. Pero bueno, es una acción que termina con ese juego directo, ¿no? La pelota de Solari que abre para Almendra, después el centro del ex hombre de Boca y el remate después de Salas de volea, en lo que fue el primer remate al arco de Racing en el partido y una de las primeras uno de los primeros acercamientos más peligrosos que tuvo el equipo de Costas en esa primera parte. Racing que sin pelota se paraba con un 4-1-4-1. Acá vamos a ver que Martínez está sobre la izquierda, pero naturalmente Salas fue quien ocupó su lugar en esta acción porque justamente por la acción misma, porque fue una jugada particular en la que quedaron invertidos. Pero bueno, Salas en la izquierda y Martínez obviamente como el hombre más adelantado. Y lo que decía antes, ¿no? Nardoni y Almendra como interiores y Sosa como número 5 en ese 4-4-1. Y algo que le costó mucho a Independiente, que después vamos a ver que a Independiente lo que le costó en esa primera parte fue progresar. Es un equipo que le costó juntar pases. Es un equipo que no tuvo juego interno. Que vamos a ver que hubo mérito de Racing justamente en tratar de taparle ese juego. De tratar de tapar pases por dentro. Y de
que Independiente vaya por las bandas y que apueste a los centros. Bueno, ¿qué es lo que terminó pasando? Independiente en el primer tiempo y en prácticamente todo el partido terminó abusando de mucho centro lateral. En muchos centros que además no fueron efectivos, fueron centros porque de último recurso, por eso el primer tiempo Independiente decía antes que le costó mucho por esto mismo, porque le costó mucho priorizar y le costó mucho generar juego interno y tuvo que apostar mucho por afuera. En esta imagen vamos a ver en ese cuadrado, en esa zona del campo, como Independiente no tenía ningún futbolista para justamente para que el equipo tuviera oportunidad de progresar, para que algún futbolista, ya sea por ejemplo Marcón o Loyola, tuviera un pase hacia ese sector. Vamos a ver que después en varias imágenes se va a ver mejor, pero como Independiente le costó mucho encontrar sociedades, sobre todo por ese costado izquierdo. Acá otra imagen bien clarita, como ese lugar no lo ocupaba nadie, porque Millán estaba en ese rol de media punta, si bien fue un jugador que jugó bien cerquita de Ábalos, y Tarsia es un jugador que me pasa que no tiene esa capacidad asociativa, que no es un jugador que se acerque justamente, ocupe ese espacio justamente para asociarse, para pedir la pelota, y porque Angulo es un jugador que, el lateral colombiano, que siempre estuvo abierto, y si bien hizo un muy buen partido, como antes decía, no es un futbolista que se haya metido por dentro, siempre dando amplitud. Por eso en ese sector del campo vamos a ver cómo constantemente Independiente en el primer tiempo no tuvo ningún jugador, un espacio vacío que, repito, no ocupó nadie. Esto también Independiente sin pelota frente a Racing en posesión, con Millán, como antes decía, bien cerquita siempre de Sosa para tratar de taparle esa salida Independiente. Después sí con Loyola y Marcone bien cerquita de los interiores de Racing, tanto Nardoni como Almendra también en esto, que después también lo vamos a ver por parte de Racing, en esto o en esta o en este plan justamente de Bacari de tratar de taparle también a los tres volantes de Racing. Acá se ve bien clarito el 4-1-4-1 que decía antes de Racing, con Sosa 5, la línea de 4 en el fondo, la línea de 4 adelante y Maravilla como el hombre más adelantado. Esto también de Racing, ¿no? Perdón, de Independiente, como Vera era el lateral, fue el lateral derecho, era quien justamente daba amplitud, el jugador más abierto, y Montiel, que fue el extremo, constantemente se cerraba y aparecía más por dentro. Ahí se ve también Millán, después Tarsia dando amplitud por el otro lado, y Ábalos también armando una especie, vamos a decirle, de un 3-2-5, porque Angulo, vamos a ver en esta imagen que está muy retrasado en el campo, que no está a la misma altura que Vera, claramente. Por eso después vamos a ver que en el segundo tiempo sí, vamos a ver un Angulo mucho más presente y un Vera que incluso en la segunda parte termina saliendo. Pero bueno, quería marcar esto de Independiente y de Racing en cuanto al dibujo táctico. Y vamos a empezar ya a hablar de la jugada del 1-0, el de gol de Martirena, que es una recuperación de Nardoni, que va a trabar dos veces. Esta última frente a Tarsia, la otra creo que fue contra, si no veo mal, si no, bueno, no veo bien qué es, uno contra Tarsia, no me acuerdo con quién es el otro futbolista que va a disputar ese vuelo. Pero bueno, termina yendo a trabar dos veces Nardoni y termina quedándose con la pelota. Después Maravilla, que va a abrir hacia el costado izquierdo para la aparición de Salas. Y vean dónde está Martirena, que después obviamente va a terminar haciendo el gol, va a terminar apareciendo dentro del área. Bueno, vamos a ver cómo ya ahí está atrás de Tarsia, digamos, está Tarsia está más cerca del área que Martirena, pero vamos a ver cuando ya Salas tiene la pelota en su control, vamos a ver cómo Martirena, perdón, ya le ganó la posición a Tarsia y va a terminar apareciendo realmente muy pero muy solo en el área, con Angulo que en ese trabajo de justamente perseguirlo a Solari, bueno, se termina yendo para adentro, y acá por supuesto hay mucha responsabilidad de Tarsia que no lo termina haciendo a Martirena. Acá hay una buena acción de Salas, también un déficit de Vera que justamente no lo va a presionar, que lo deja tirar el centro con mucha liviandad. Y después esto, ¿no? Ahí lo vemos, Angulo cerrado, siguiendo a Solari, y vamos a ver cómo Martirena ya está, ya le sacó varios metros, o le sacó una distancia importante a su marcador a Tarsia, y como después termina llegando totalmente libre al área
para marcar lo que fue el único gol de Racing y el primer gol del partido. Una muy buena acción de Racing, una muy buena acción, otra vez con Martirena haciendo un gol importante, un jugador que ha crecido mucho, un jugador que ha marcado, por ejemplo, en aquella semi contra Corinthians, en la Sudamericana, que marcó en la final justamente ante Cruzeiro de dicho torneo, termina marcando en este clásico y también hizo un buen partido el uruguayo. Creo que fue los puntos más altos que tuvo Racing. Por eso, bueno, este es un muy lindo gol, lo dicho, del uruguayo, que después también tuvo sobre todo un buen primer tiempo en ataque. Después del segundo tiempo, como decía antes, Racing casi nos generó peligro y tuvimos un Martirena más desaparecido. Pero bueno, esta es una recuperación de Martirena tras un mal pase atrás de un jugador de Independiente, y vamos a ver cómo después engaña, vemos, porque parece que va a rematar el arco o como mucho le va a poner la pelota ahí. Creo que es a Solari, el hombre que tenía más cerca, que le termina marcando la diagonal, pero vamos a ver cómo la pelota va a venir de Martirena hacia Salas y después la acción que termina con esto, con el remate de zurda de Salas, que también hizo un buen primer tiempo. Me gustó el partido de Salas, otra vez es un delantero muy pero muy interesante y la verdad que hizo un buen primer tiempo. Y este es el remate que después termina sacando Rey y Maravilla por centímetros. No le termina quedando el rebote, otra ocasión muy clara de Racing, partiendo de los pies de Martirena y nuevamente con la aparición de Salas. Esto es lo que decía de Independiente, que abusó mucho de los centros. Esta es una acción que la puse solamente para poner este dato, que Independiente tiró 40 centros en el partido y solamente 7 acertó. Como se ve en imagen, solamente el 18% terminó llegando a destino. Racing vemos que tiró muy poquitos centros, apenas tiró 9, 2 en el primer tiempo y acertó 4, pero me quiero quedar con el dato Independiente, que insisto es un equipo que intentó mucho, como no tuvo juego interno en el primer tiempo, como le costó mucho tener sociedades por adentro, bueno, constantemente tuvo que ir por afuera y la jugada obviamente casi siempre les terminó con un centro lateral hacia el área. Esta va a ser una jugada en la que vamos a ver cómo Vera termina tirando el centro y es una acción particular porque vemos cómo Tarsia, si bien es una jugada que creo que hubiese sido anulada porque Ábalos, si acá no se ve bien, pero estaba adelantado, si bien no toca la jugada, no toca, perdón, la pelota, sí intenta participar, o sea que estuvo activo y por eso creo que hubiese sido anulado si la jugada terminaba en gol, pero bueno, es uno de los tantos centros independientes. Esta es una acción, como digo, que Tarsia termina cabeceando muy desviado, una acción realmente muy clara Independiente, pero repito, seguramente hubiese sido anulada. Esto es lo que decía antes también de esta salida que tuvo Independiente. Acá vamos a ver cómo Millán termina justamente desprendiéndose de Sosa, de su marca, por así decirlo, cómo lo termina yendo a buscar a César y cómo ya a Sosa obviamente se le termina liberando esa posición. Y vamos a ver cómo Racing, esta acción o esta salida, vamos a ver cómo va a venir este pase de Sosa a Nardoni, y es una acción en la que Racing tenía para progresar, pero bueno, después va a venir un error, un mal pase atrás de Nardoni hacia Di Cesare, y acá el pase de Di Cesare que va a ser malo, no fue bueno el partido de Di Cesare, y la recuperación que va a venir por parte de Montiel, y la acción que va a traer con esto, ¿no? Con una pérdida de Racing en salida y con un remate de Montiel de zurda desviado. Una acción en la que Racing tenía para salir fácil, tenía para salir limpio, porque repito, la presión de Independiente en la primera parte no fue buena la presión de Independiente. Tuvo espacios para salir Racing, pero bueno, acá hay una mala salida, un mal pase de Marco Di Cesare y bueno, el remate de Montiel. Después vamos a ver que la acción, Montiel termina sacando ese remate de zurda, pero como Millán está totalmente libre arriba, sí, Montiel lo veía. Obviamente que Millán quedaba mano a mano con Arias y como se ve en la imagen, estaba perfectamente habilitado. Una ocasión que hubiese sido de mucho más peligro, obviamente, si el pase venía para Millán. Esto también lo que decía antes, nuevamente, como ese sector es el que le costó a Independiente esa zona, vamos a decirle, centro izquierda, esa posición en la que tendría que ocuparla un interior izquierdo o algún lateral que juegue por dentro o el extremo que se cierre por dentro. Bueno, ese sector prácticamente vamos a ver que en el primer tiempo no lo ocupó nadie, porque como decía, Angulo siempre abierto y Tarsia, como decía antes, si estuvo jugando más por dentro, justamente porque Angulo era quien daba amplitud, pero no es ese jugador que vaya a pedir la pelota, no es ese jugador que justamente tenga ese carácter asociativo, que sea
o que baje a esa zona a recibir, y justamente eso creo que fue un déficit de Independiente, que después en la segunda parte la termina mejorando con la salida de Tarcia y el ingreso de Cabral, que después lo vamos a ver mejor en algunas imágenes. Después lo que decía antes, esta es una acción también muy particular, porque vamos a ver como Independiente acá la pelota la tiene lo Mónaco. Lo dicho, Vera dando amplitud y Montiel como extremo más centralizado. Y vamos a ver cómo lo Mónaco quien tiene la pelota, y ante la imposibilidad de Independiente de poder progresar en el campo, vamos a ver cómo la acción termina con esto, ¿no? Lo Mónaco yendo para atrás y un pase hacia atrás, hacia su arquero, hacia Rey. Una jugada que también no parece nada, no es nada especial, pero que sí termina, me parece que describiendo lo que fue el primer tiempo, en el que Independiente, insisto, le costó mucho progresar, le costó mucho juntar pases, y no tuvo demasiada imaginación para poder atacar a Racing, que estuvo bien ordenado, que tapó muy bien ese juego por adentro, que le liberó a las bandas, pero que por las bandas tampoco Independiente tuvo mucha... ¿cómo decirlo? Tampoco tuvo mucha creatividad, y terminó, como decía antes, tirando muchos centros. Esta es la salida que decía antes de Independiente. Claro, como Independiente presionaba con Millán y Ábalos, obviamente Racing con esa línea o con esos tres que salía, con Di Cesare, Sosa y Colombo, tenía superioridad numérica, y acá se va a ver mejor cómo le termina aprovechando. Esta es una salida de Sosa, hacia Colombo, y vamos a ver la conducción de Colombo, este pase hacia Salas, como decía antes también, siempre cerrándose para dejarle toda la banda a Rojas. Después la acción que va a terminar con esto, con el centro de Rojas, y una acción que termina en un despeje, creo que de Valdés, no termina nada peligroso, pero me sirve para mostrar cómo Racing tuvo facilidades para salir de fondo. Es cierto que no les aprovechó del todo, no aprovechó esa mala presión de Independiente, pero bueno, esta es una jugada que me sirve para mostrar eso. Lo que decía antes, que hizo Independiente sobre Sosa, Almendra y Nardoni, bueno, Racing lo hizo sobre Millán, Marcone y Loyola, ¿no? Con Sosa bien cerquita de Millán, Nardoni emparejado con Marcone, y Almendra acá abajo emparejado con el chileno Loyola, también para que Independiente, y repito esto, le costara mucho tener juego por adentro y constantemente tuviera que ir por afuera. Otra imagen, nuevamente se ven ahí las tres parejitas del medio, que sobre todo las vimos en el primer tiempo. En el segundo tiempo, con un partido más roto, prácticamente no las vimos. Acá es otra acción, esta es un pase de lo Mónaco. Obviamente vamos a ver cómo también Independiente tuvo mucho la pelota entre sus centrales, y el propio Marcón en el primer tiempo, por lo que decía antes, esa imposibilidad de progresar. Y bueno, este pase hacia el costado, y vamos a ver cómo la pelota la termina perdiendo el jugador de Independiente, la termina recuperando, creo que Solari. Insisto con esto, ¿no? Con esa zona que no había ningún futbolista. En este caso no sé si es... no sé si Loyola o Marcón el que termina perdiendo la pelota, pero como en ese sector Independiente le faltaba una pieza, porque como decía antes, me parece que ahí Tarcia no es ese jugador que cumpla justamente con ese rol. Esta es una jugada, una pérdida de Independiente, porque también vamos a ver varias imágenes, sobre todo en el final, como Independiente a partir de una salida termina casi costándole un gol, a partir de una pérdida en ataque, casi termina costándole muy caro, y Racing termina aprovechando para generar esta ocasión de peligro. Vamos a ver este mal pase de Vera hacia atrás, la recuperación de Almendra, y vamos a ver acá cómo quedan ya, como Solari y Martínez salen directamente disparados. Esta pelota larga de Almendra hacia Solari, y después la acción que termina con esto, que acá parece muy clara, me parecía muy claro el pase de Solari hacia Maravilla. Después acá no hay un buen control de Maravilla Martínez. Acá vemos justo en esta imagen, obviamente que el movimiento es otra cosa, como Maravilla, si le devolvía la pelota a Solari, estaba libre, pero bueno, la acción que termina con un remate de Maravilla bloqueado por lo Mónaco, y la jugada que termina en un córner. Pero insisto, como vamos a ver después otra imagen, como Independiente a partir de una pérdida termina quedando mal parado, y Racing termina llegando al área de Rey. Es cierto que en esta oportunidad sin un remate franco al arco, que después vamos a ver que sí. Este es minuto 40, un centro, un lateral largo de Martirena al área. La jugada que termina siendo ahí, que la despeja, creo que Valdés. Y la jugada que termina con esto, con el remate de Sosa, que termina entrando realmente muy libre
al área, también sacando ese remate de derecha que termina tapando Rodrigo Rey. Después Solari en el rebote no tuvo un buen control y termina sacando la pelota nuevamente a Rey. Pero otra acción de peligro de Racing, esta acción en particular tras un, como decía antes, un lateral largo que Independiente no pudo despejar bien y termina apareciendo Sosa totalmente libre. Otra imagen siempre Independiente que eligió atacar sobre todo por este costado derecho en el primer tiempo. Vamos a ver que en el segundo tiempo termina inclinando todos sus avances por izquierda. Y esta es una acción que va a terminar con esto, con el enganche de Montiel, obviamente perfilándose para su perfil zurdo. Siempre Independiente, como decía antes, siempre como última opción o como única opción, mejor dicho, apostando por ese centro lateral. Esto va a ser una acción particular porque vamos a ver cómo Montiel termina pillando la pelota, se termina levantando justo y la pelota termina saliendo rebotada para el otro lado. Y vamos a ver cómo Maravilla es quien termina conduciendo la acción. Y la pelota que termina acá con Salas en la izquierda enfrentando a lo Mónaco. Y vamos a ver dónde está Martirena, que hizo esa diagonal de izquierda, de derecha hacia el centro, como después con un toque que acá no se ve muy bien, pero un toque exquisito de primera va a terminar habilitando nuevamente a quién, a Santi Sosa, que termina otra vez llegando con mucha libertad al área de Independiente. Después el remate Sosa que lo termina tapando Rodrigo Rey nuevamente. Dos acciones muy claras de Racing que por ahí lamentablemente para Racing por ahí le quedaron a Sosa, que es un futbolista que obviamente no tiene tanto gol. Tiene buena llegada Sosa porque lo recuerdo perfectamente de su paso por River, en el que demostró que es un volante que tiene llegada, pero obviamente no es un jugador que tenga el gol corriendo por su sangre, por así decirlo. Por ahí, si estas dos jugadas le quedaban a o Maravilla o a Salas, o Almendra o algún otro futbolista o el propio Martirena, que es un lateral con mucho gol, y bueno, por ahí la jugada hubiese terminado en gol, pero bueno, le quedan estas dos oportunidades a Sosa que no las pudo aprovechar de la mejor manera. Lo que sí antes, nuevamente, esta es la última acción del primer tiempo. Pelota que domina Valdés, lo que sí antes también, como Valdés, Lo Mónaco y Marcone fueron quienes tuvieron más la pelota de Independiente, y esto justamente no habla bien del primer tiempo del equipo de Bacari, y ese sector nuevamente vacío. Lo dicho, Tarcia prácticamente como un delantero más y Angulo bien abierto, nadie ocupando ese lugar que después, insisto, en el segundo tiempo vamos a ver que Independiente termina mejorando en ese aspecto. Pero la acción que después que después termina con esto, con la pelota abierta hacia Angulo. Insisto, no hay nadie que se le presta el pase. Si bien después está Tarcia para buscar por ahí una pared, pero no hay nadie por dentro, no hay ningún interior, no hay ningún media punta, no hay nadie que juegue en ese sector para que justamente sea una opción de pase para Angulo. Después la acción individual del colombiano, que es muy buena, se termina sacando encima a Martirena, termina siendo una especie de caño dentro del área y termina con un centro que por centímetros después no la puede empujar Ábalos, que intentó una especie de taco, pero una muy buena acción individual de Angulo, que también fue un pantallazo después de lo que iba a ser su segundo tiempo, pero una acción en la que Independiente otra vez termina yendo por afuera y termina creando una situación de peligro, pero por una acción individual de Angulo, no por una jugada construida. Fue más por una conducción poderosa del colombiano, no por una pared o por una sociedad, sino por, como digo, una galopada solitaria del lateral colombiano. Vamos a ver ya en el segundo tiempo, que acá es donde vamos a empezar a ver los cambios Independientes y cómo el equipo termina mejorando en la segunda parte, que es una pelota que vamos a ver nuevamente con Angulo, que fue muy importante en el segundo tiempo, y cómo Cabral se termina ofreciendo al pase, como ese sector que en el primer tiempo veíamos como nadie lo ocupaba y como lo venía mostrando, como Tarcia no hacía ese laburo de justamente ir a buscar la pelota hacia ese sector. Vamos a ver cómo Cabral sí lo hace, cómo va a buscar la pelota para justamente ser una opción de pase para Angulo. Va a terminar recibiendo la pelota y se va a terminar después poniendo de frente. Una acción, como digo, no es nada especial, pero que sí demuestra algo que Independiente en el primer tiempo no pudo hacer, no pudo tener con Tarcia. Bueno, Cabral siendo un jugador mucho más diferente, siendo un jugador mucho más creativo, más asociativo, con otra técnica, con otra finura, por así decirlo, termina siendo, como digo, también clave en la mejora de Independiente en la segunda parte.
Acá nuevamente vamos a ver cómo esto Tarsia, insisto, no es una cuestión de que Tarsia es una cuestión de perfiles. Tarsia esto no lo puede hacer. Bueno, Cabral sí lo sabe hacer. Es un jugador que le gusta tener contacto con la pelota. Acá vamos a ver otra acción en la que él se termina yendo justamente a buscar la pelota en ese sector. Termina yendo a buscar la pelota, creo que de Marcone. Vamos a ver dónde se termina posicionando Cabral. Después una conducción para adentro y la pelota que después la termina abriendo para la subida de Vera en la derecha. Nuevamente acá una pelota de Valdés y vamos a ver cómo Cabral nuevamente termina retrocediendo, cómo termina yendo a buscar la pelota, cómo termina apareciendo en ese sector de como antes decía, de esa especie en donde tendría que estar el interior izquierdo Independiente, que en el primer tiempo no tuvo. Bueno, en el segundo tiempo vemos cómo fue Cabral quien ocupó ese rol y cómo acá termina yendo a buscar la pelota de Valdés y cómo rápidamente se termina perfilando y sacando ese pase en largo hacia Ábalos, acción que después no termina en nada peligroso, pero como digo, 2-3 jugaditas en las que vemos cómo Independiente mostró otra cosa con el buen ingreso de Cabral. Esta es una acción muy parecida a la que tuvo Independiente en el primer tiempo, Racing, con esa de Sosa tras un lateral largo. Bueno, esta es una acción muy parecida. Un centro al área, un mal despeje y la acción que después termina con este remate de Cabral que aparece muy solo dentro del área, con ese remate de zurda que se fue realmente muy cerquita del palo, que hace mejor la imagen. Una ocasión muy clara Independiente, y la más clara, de la más clara que tuvo en el partido y de la más clara que tuvo para encontrar el empate. Después esto, que también creo que también fue una mejora o fue clave, el cambio de posición de Montiel, que en el primer tiempo jugó por derecha y jugó más por dentro, que estaba un poquito incómodo. En el segundo tiempo, Bacari lo mandó a jugar por izquierda a perfil natural y creo que se sintió más cómodo. Obviamente que jugando por derecha siempre tiene ese segundito de más, o pierde, mejor dicho, ese segundo de más, porque se tiene que perfilar justamente para su perfil zurdo. Jugando a perfil natural, obviamente que ese tiempo no lo termina perdiendo y también Montiel termina mejorando también en la segunda parte. Acá vamos a ver ya con el ingreso de Galdames por Vera, con Loyola que lo mandó de 4. Y vamos a ver cómo Independiente también tuvo dos jugadores en este caso que sean opción de pase entre líneas, que también es algo que le había faltado. Lo que sí antes, como en el primer tiempo no veíamos a nadie en ese sector, vamos a ver cómo en el segundo tiempo o era o Cabral o Montiel. Pasó de no tener a nadie que reciba en ese sector izquierdo a tener a dos. Creo que es un gran cambio y una de las claves por las cuales Independiente termina mejorando en el complemento. Esta es una acción que va a venir la pelota hacia Cabral. Vamos a ver cómo Angulo ya está apareciendo en escena. Después va a venir esta pelota de Cabral hacia Angulo. Vamos a ver después esto también como Montiel lo hizo muy bien de tirar esos desmarques para arrastrar, para hundir un poco más a la defensa de Racing. Después la pared entre Angulo y Cabral, que también ahí Independiente creó una sociedad que le fue muy beneficiosa. Vamos a ver cómo después la devolución de Cabral hacia Angulo y la acción que termina después con ese remate de Montiel que le pegó muy mal, le pegó muy desviado, pero una buena acción Independiente mezclando entre Angulo pasando el ataque por afuera, Cabral siendo ese jugador asociativo para formar o hacer esa pared con el lateral colombiano y con Montiel más cerrado para justamente terminar una jugada con un remate a perfil natural con su pierna izquierda. Por eso también es una jugada puntual que la puse por esto mismo, porque creo que los tres también explican la mejora de Independiente en el segundo tiempo. Esta es una conducción larga de Angulo, vamos a ver, muy parecida a la del primer tiempo, a la que veíamos a los 30 segundos. Bueno, esta es una acción muy parecida, en la que va a terminar conduciendo muchos metros y como Montiel, como decía antes, siempre trazando ese desmarque a espaldas de Martirena, justamente para intentar ganarle la posición y para hundir un poco más a la defensa de Racing. Y después ese remate de Montiel de zurda que termina sacando varias en el primer remate de Independiente en el segundo tiempo. Una acción también muy clara para encontrar el 1-1. Una muy buena conducción de Angulo. Insisto, muy bueno el partido colombiano, que me gustó mucho. Y esa buena diagonal de Montiel, que insisto, mostró otra imagen en la segunda parte. Otra acción, lo que veíamos antes, ¿no? Cabral y Montiel por dentro. En este caso Cabral, que tuvo movilidad, que también por momentos casi siempre
cuando entró lo hemos tirado por izquierda, pero también tuvo algunas acciones en las que apareció por derecha, sobre todo. Él se movía dependiendo de por dónde ataca Independiente. Si Independiente iba por derecha, él se movía como un interior derecho. Si Independiente atacaba por izquierda, él se movía por ese sector izquierdo. Insisto, siendo un jugador mucho más participativo y que no tuvo, y que Independiente no tuvo ese perfil, no tuvo ese jugador en la primera parte. Acá es una acción en la que va a venir esta pelota larga de Marcone. Marcone que creo que hizo un partido correcto. Esta pelota de Angulo y vamos a ver cómo Montiel nuevamente termina recibiendo por dentro. Después la acción no termina nada peligroso, pero como Independiente pudo triangular, como decía antes, con Angulo, Cabral y Montiel. Esta es otra acción. Vamos a ver cómo Cabral se termina posicionando o apareciendo en esa zona centro derecha y como siempre con malicia, ¿no? Con ese pase en largo para Ábalos que después termina cortando áreas. Una acción tampoco que termina nada peligroso, pero como Cabral le dio algo distinto a Independiente, le dio más movilidad, le dio ese jugador que pueda moverse entre líneas, le dio ese jugador que pueda asociarse, que tenga un carácter asociativo. Por momentos vimos estas jugadas en las que ofició de lanzador. Fue realmente creo que muy gravitante el ingreso de Cabral, que podemos ver que es muy importante también en la jugada del gol. Por eso destaqué tanto el partido del ex hombre de Argentinos Juniors. Y esta es la acción del 1-1, minuto 33. Esta pelota de 3 dedos de Marcone muy buena. Por eso digo que el partido de Marcone me pareció realmente muy correcto. Vamos a ver cómo Angulo, siempre abierto y en esta acción muy pero muy solo. Y vamos a ver cómo Cabral se le termina acercando para justamente trazar o hacer esa pared. Y después vamos a ver cómo la devolución de Cabral es realmente espectacular. Cómo termina pinchando esa pelota para que Angulo después, acá lo vemos perfectamente habilitado, termina después picando a espaldas de la defensa de Racing y termina defendiendo de cabeza una pelota espectacular de Cabral. ¿Por qué? Porque se la pone justo en la cabeza a Angulo. Angulo solamente tuvo que poner la cabeza para impactar la pelota. Es cierto, hay una muy mala salida de Gabriel Arias, hay que decirlo, pero bueno, eso por supuesto no es... no hay que quitarle mérito a la buena jugada entre Angulo y Cabral. Después de que el pelota ahí termina entrando. Repito, hay responsabilidad de Racing. Pero bueno, es una muy buena jugada Independiente que ya había avisado con algunas jugadas como veíamos antes. Con esas paredes o esas triangulaciones, mejor dicho, entre Angulo, Cabral y Montiel. Bueno, la jugada que termina, repito, con una pared entre el colombiano y el jugador que entró en el segundo tiempo. Esta Angulo, la verdad que hizo un muy buen partido, tanto ofensivamente como defensivamente, porque defensivamente también estuvo realmente muy sólido. Esta es una acción en la que va a venir una pelota larga para Martina y vamos a ver cómo Angulo después le termina ganando muy bien el duelo. Insisto, muy bueno el partido del colombiano, que creo que no perdió ningún duelo, se impuso físicamente, pasó muy bien en el ataque, estuvo realmente muy metido en el partido. La verdad que es un lateral que en estos pocos partidos que lleva Independiente está mostrando cosas muy positivas. Insisto, para mí, si tengo que decir alguien o si tengo que decir la figura del partido, creo que me quedaría con él. Y esta es la última acción, que es una pelota que creo que es de Galdames hacia Jiménez, como se termina posicionando en el sector a espaldas de la defensa de Racing. Y esta mala salida de Sosa, que no logra en ese afán de anticipar, termina quedando pagando. Y después el remate de Jiménez, que se fue desviado sin mucha potencia, pero una ocasión también muy clara e Independiente que por ahí si la manejaba mejor hubiese terminado en una ocasión aún más peligrosa. Pero un segundo tiempo en el que vimos cómo Independiente termina mejorando con el ingreso de Cabral, con Angulo que termina teniendo un socio, con ese cambio de Montiel de pasar a jugar en la derecha a perfil invertido, a jugar en la izquierda a perfil natural. Creo que hay obviamente una de las claves de las mejoras Independiente, que en el segundo tiempo insistió mucho por izquierda y es por ahí donde termina llegando el gol. Y con un Racing que en el segundo tiempo, con Racing, mejor dicho, que en el segundo tiempo se termina quedando, porque creo que, bueno, acá vemos los números de la segunda parte. Acá, los números de la segunda parte, como Independiente tuvo 12 remates, 2 fueron al arco, esa que saca Arias de Montiel y el gol de Angulo, y como Racing no termina generando ninguna ocasión de peligro, ningún remate. Creo que el segundo tiempo de Racing fue una cuestión también, por supuesto, que
puede ser física. Creo que Maravilla Martínez, que a este partido no llegaba en las mejores condiciones, no pudo ganar tantos duelos, no pudo pelear tanto el partido. Salas, que hizo un buen primer tiempo, en el segundo tiempo también se termina cayendo. Martirena y Rojas prácticamente no pasaron al ataque en todo el segundo tiempo. Solari también estuvo muy pendiente en esas labores defensivas, justamente para controlar a Cabral, a Angulo y a Montiel, para ayudar justamente a Martirena. Entonces Racing en el segundo tiempo prácticamente fue mucho, no pudo tener la pelota, no pudo contraatacar, no pudo jugar con los espacios. Insisto con esto, si bien Salas y Martirena, y Maravilla Martínez son dos delanteros muy autosuficientes que pueden jugar tranquilamente ellos dos contra contra el resto de la defensa, pero con un Maravilla que estaba físicamente disminuido y con un Salas cansado y con su gran socio estando en un estado de forma bajo. Bueno, obviamente eso hizo que Racing en el segundo tiempo no tuvo la pelota, no contraatacó, no pudo tenerla arriba, no pudo alguna falta, Maravilla no pudo ganar alguna falta para que por lo menos el equipo respire un poquito más, para que el equipo, para que él sea una especie de oxígeno para el equipo. También un buen segundo tiempo tanto de Lo Mónaco como de Valdés en esos duelos sobre Salas y sobre Martínez. Por eso también creo que fue un buen segundo tiempo de Independiente, más allá del bajón que tuvo Racing en la segunda parte. Y después no creo que no mucho más. Insisto, Angulo me pareció realmente el mejor del partido. Me gustó mucho el partido colombiano. Ya lo he repetido varias veces. Fue positivo el ingreso de Cabral. Montiel en el segundo tiempo termina siendo clave para la mejora Independiente. Marcó en un partido correcto. Loyola creo que hizo un partido correcto. Un buen segundo tiempo, como decía antes, tanto de Lo Mónaco como de Valdés en esos duelos ante Maravilla y Salas, que constantemente se impusieron para que Independiente siempre pudiera atacar y demás. Creo que por ahí van los puntos más altos de Independiente. Rey es importante en el primer tiempo con esas dos atajadas. Y por parte de Racing, lo dicho, me gustó el primer tiempo de Martirena, el primer tiempo de Salas. Creo que fue un buen partido de Sosa, más allá de esos dos goles cerrados. Creo que fue un buen partido en su tarea, en su labor, en ser defensa. Fue un buen segundo tiempo de Sosa, perdón. Sosa, que en el segundo tiempo sí fue más ya un central en esa línea de 5 que un volante. Creo que también Racing termina perdiendo peso, ¿no? En el primer tiempo con ese 4-1-4-1 creo que estuvo bien plantado. Ya en el segundo tiempo con ese 5-4-1 y Racing también se termina metiendo muy atrás. Y eso también hizo que Independiente se le fuera muy encima. Pero bueno, insisto, creo que un buen segundo tiempo de Sosa, un buen partido en general. Colombo también. Y creo que por ahí van Nardoni y Almendra, creo que en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo se terminan cayendo. Por eso insisto, creo que fue un empate justo. Creo que Racing tuvo un buen primer tiempo en el que sin tener la pelota impuso sus condiciones, creó más peligro. Y un segundo tiempo en el que Racing se quedó sin piernas, se tiró un poquito más, unos metros más atrás. Y eso creo que no le terminó beneficiando. Independiente tuvo nuevamente la pelota, pero con mucha más calidad. Insisto, clave el ingreso de Cabral. Y bueno, termina cosiendo un empate, creo que muy pero muy merecido. Así que bueno, hasta aquí mi análisis de esto que fue el empate 1-1 entre Independiente y Racing. Por supuesto que los leo en comentarios con lo que les haya dejado el partido, qué piensan y demás, la figura y las claves, todo lo que me quieran decir, por supuesto que es más que bienvenido. Después no mucho más, como también siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que den like al video si es que les gustó, que me sigan en el resto de mis redes sociales y bueno, ya saben todo lo demás. Así que hasta aquí mi análisis de esto que fue el clásico de Avellaneda. Así que ahora sí, nos estaremos viendo en un próximo video. Me despido, soy Matías Tejeda y ahora sí, nos vemos en un próximo video.